Before even the tongue has been loosened. Huyu mtoto hata ulimi wake umelegezwa. Listen, Sikiza. Baba, even the tongue. Hata ulimi. And the reason I want to look at the Gospel of Light La razón por la cual quiero mirar al Evangelio de la Luz at this hour in the church en esta hora en la iglesia is because es porque apparently, aparentemente, of late, últimamente, there has been some darkness ha habido alguna oscuridad that has entered into the sanctuary of the Lord. que se ha entrado al santuario del Señor. And that's why this Gospel of Light Y por eso este Evangelio de la Luz at this hour in the church en esta hora en la iglesia becomes a very important teaching in the church. se hace una enseñanza muy importante en la iglesia, Because this porque esto will then indeed shed light va a traer luz into what salvation ought to be today. acerca de lo que la salvación debe de ser hoy. In this postmodern age, En esta era postmoderna, what salvation ought to be in the church. lo que la salvación debe ser en la iglesia. That the church of Christ at this hour Que la iglesia de Cristo en esta hora has mainly walked in darkness. mayormente ha caminado en la oscuridad. When the Lord Jesus called the servants, Cuando el Señor Jesús llamó a los siervos, the priesthood, el sacerdocio, when he called his elect, cuando llamó a sus electos, he called them into the truth, Él los llamó a la verdad, that they may preach the truth, para que ellos prediquen la verdad and only the truth, y solamente la verdad and the truth alone. y la verdad solamente. The light that ought to resurrect today's church La luz que debe resucitar a la iglesia de hoy, to resuscitate today's church, que debe resucitar a la iglesia de hoy, to rehabilitate today's church, que debe rehabilitar a la iglesia de hoy, to renovate today's church, que debe renovar a la iglesia de hoy, to revive today's church. que debe avivar a la iglesia de hoy. That when the Lord Jesus called us Que cuando el Señor Jesús nos llamó into this wonderful salvation at Calvary,
a esta maravillosa salvación del Calvario, He essentially called us into the truth. Él esencialmente nos llamó a la verdad. Why the truth? ¿Por qué la verdad? Because Porque while the truth had originally prevailed, porque la verdad originalmente había ganado in the Garden of Eden, en el jardín de Edén, then came the deception of the enemy. y ahí vino la decepción del enemigo. In other words, En otras palabras, what I'm trying to say here is that lo que estoy tratando de decir aquí es que cuando when man walked in order, in right standing with the Lord, el hombre andó en orden, andó bien con Dios, at the Garden of Eden, en el jardín de Edén, man then walked by the truth. el hombre entonces caminaba por la verdad, The truth of God. por la verdad de Dios. But when the devil came Pero cuando el diablo vino and he knew that the truth was eternal, él sabía que la verdad era eterna and he knew that the truth is totally unchangeable, y él sabía que la verdad no se puede cambiar. so very much aware that he had no power to take away the truth, Él sabía que él no tenía el poder de quitar la verdad. all the devil had to do at the Garden of Eden Todo lo que el diablo tenía que hacer en el jardín de Edén was indeed to simply distort the truth. era simplemente distorsionar la verdad, To merely try and distort the truth of God. simplemente tratar de distorsionar la verdad de Dios. And it is that distortion Y es esa distorsión that creates confusion, lo que crea la confusión, that births out deception. que riega la decepción. So, in other words, once more, Entonces, en otras palabras, una vez más, all I'm saying is that when the Lord called mankind into this entonces lo que estoy diciendo es que cuando el Señor llamó a la humanidad a miraculous salvation of Christ, esta milagrosa salvación de Cristo, He essentially sent Jesus Él esencialmente envió a Jesús to come back and restore the truth. para que regresara y restaurara la verdad. And inside the truth, Y adentro de esa verdad, therein lies the light, the gospel of light. y ahí es donde se encuentra el Evangelio de la luz. So we are all called as the body of Christ Entonces todos somos llamados como el cuerpo de Cristo. we have been called to preach the gospel of the truth. Hemos sido llamados para predicar el Evangelio de la verdad. So then, if we are called into this preaching of the wonderful truth, Entonces, si hemos sido llamados a predicar esta maravillosa verdad, how then does it happen that the truth today has been distorted entonces, ¿por qué la verdad ahora ha sido distorsionada in the lives of the Christians, en las vidas de los cristianos, in the lives of the servants,
en las vidas de los siervos and generally in the body of Christ. y generalmente en el cuerpo de Cristo, Because the lie that was spoken at the Garden of Eden porque la mentira que fue hablada en el jardín de Edén essentially bound mankind. esencialmente ató a la humanidad. How did that happen? ¿Cómo ocurrió eso? The devil knew too well El diablo sabía muy bien that the Lord God Almighty que el Señor Dios Todopoderoso, respects, Él respeta, honors, Él honra, obeys, Él obedece and faithfully fulfills his word. y fielmente cumple su palabra. So we see it very clearly, precious people, that when the lie came in, Entonces podemos ver, pueblo precioso, que cuando entró la mentira to try and distort the truth, para tratar de distorsionar la verdad and mankind bought into it, y la humanidad creyeron en la mentira, then death entered humanity. entonces la muerte entró a la humanidad. And that is the bondage that I'm talking about. Y esas son las ataduras de la cual yo estoy hablando. That when mankind finally departed from the truth, Que cuando la humanidad finalmente se separó de la verdad, then death befell humanity. entonces la muerte entró a la humanidad. And death held humanity hostage now. Y ahora la muerte tiene a la humanidad como un rehén. And that is the reason that the Lord Y esa es la razón por la cual el Señor decided to send Jesus, decidió enviar a Jesús, the Messiah. el Mesías. He sent him Él lo envió to the cross a la cruz to pay for your debt para pagar por tu deuda and set you free. y para darte libertad. But how would Jesus pay for your debt and set you free? Pero cómo Jesús iba a pagar tu deuda y cómo te iba a hacer libre When Jehovah Elohim, cuando Jehová Elohim, Jehovah El Olam, Jehová el Olam, when he sent Christ the Messiah to the cross, cuando él envió a Cristo el Mesías a la cruz, Christ the Messiah Cristo el Mesías essentially came to correct the distortion. él vino a corregir la distorsión. In other words, to restore the truth. En otras palabras, él vino para restaurar la verdad. And that's why Y es por eso que when the church was finally given birth to, cuando la iglesia finalmente nació, she was essentially ordained to preach the gospel of the truth. a ella se le mandó a predicar el evangelio de la verdad, Because only the truth now would set the church free from sin. porque ahora solamente la verdad era lo que iba a liberar a la iglesia del pecado. And that's why the Bible says, and the truth shall set you free. Y por eso dice la Biblia que la verdad os hará libre. He implies a spiritual freedom. Esto implica
una libertad espiritual. set you free from death. Te va a hacer libre de la muerte. Because the devil is known as the father of all lies. You see that? Porque el diablo es conocido como el padre de todas las mentiras. The father of deception. El padre de la decepción. So without the truth, all humanity become the children of deception. Entonces, sin la verdad, la humanidad se convierte en los hijos de la decepción. Because they walk in deception. Porque ellos caminan en la decepción. But when the truth came, then humanity Pero cuando llegó la verdad, entonces la humanidad, then the church now turned around their allegiance and subscribed to the truth. entonces la iglesia empezó a seguir la verdad. And that is what sets the church free. Y eso es lo que libera a la iglesia. That the Lord is saying that the church was essentially called Que el Señor está diciendo que la iglesia esencialmente fue llamada to execute the truth, para ejecutar la verdad, disseminate the truth, para diseminar la verdad, distribute the truth, para distribuir la verdad, preach the truth. para predicar la verdad. Because only the truth has the capacity Porque solamente la verdad tiene la capacidad to not only set the church free, de no solo liberar a la iglesia, but also pero también set the nations free, the heathen free, the world free. de liberar a las naciones, de liberar a los incrédulos, de liberar al mundo. Deception entered the hearts of men, Cuando la decepción entró a los corazones del hombre and death befell humanity. y la muerte entró a la humanidad, Darkness essentially dawned upon humanity. la oscuridad esencialmente entró a la humanidad. Darkness covered the world. La oscuridad cubrió al mundo. That's why this world is called today's dark world. Por eso hoy el mundo se llama el mundo oscuro. Deception can only bring darkness. La decepción solamente puede traer oscuridad. The truth, the gospel of the truth, can only bring light. El evangelio de la verdad solamente puede traer luz. And so, when the Lord sent Jesus of Nazareth Entonces cuando el Señor envió a Jesús de Nazaret to die on the cross at Calvary, para morir en la cruz en el Calvario, he indeed intended su intención era que that Jesus of Nazareth, Jesús de Nazaret, by bringing the truth, que traía la verdad, would set humanity, the church, iba a liberar a la humanidad, a la iglesia, free from the darkness of this world. iba a liberarlos de la oscuridad de este mundo. Let us see from scripture what that implies, okay? Vamos a ver en las escrituras lo que eso implica. The book of John, chapter 1, verse 1. El libro de Juan capítulo 1 versículo 1. This gospel of the truth Este evangelio de la verdad is supposed to be the power unto the church at this hour. está supuesto a ser el poder que la iglesia tenga en esta hora. If the truth has that so much capacity to set the captives free, Si la verdad tiene tanta capacidad para
liberar a los cautivos, the church free, humanity free. para liberar a la iglesia, para liberar a la humanidad, And the truth shall set you free. y la verdad os hará libre. Then, any distortion of it, Entonces cualquier distorsión de ella, any deviation from it, cualquier desviación de ella, can only mean darkness, solo puede significar la oscuridad, can only mean the fall, can only mean captivity. solo puede significar cautiverio. And that's why today, when you look at the Church of Christ, she is virtually held captive. Y por eso cuando uno mira la iglesia de Cristo, esencialmente ella ha sido cautiva. In fact, she is in captivity. De hecho, ella está cautiva. And if only the servants of the Lord would realize this world over, Y ojalá los siervos de Dios alrededor del mundo se dieran cuenta de esto. the capacity, the power embedded in the truth, the gospel of the truth. En el poder que se encuentra en el evangelio de la verdad. Then I don't think you would have seen all the schemes and the machinations that today are very vividly displayed on Christian television. You see that? Entonces yo no creo que estuviéramos viendo todas esas cosas que vemos en la televisión cristiana, The lies that are going on, las mentiras que están ocurriendo, the lack of truth that goes on in there. la falta de verdad que está ocurriendo ahí. You see that? They would have strictly focused on the truth. Ellos se hubieran enfocado estrictamente en la verdad. If they only knew the power of the truth, Si ellos supieran el poder de la verdad, if they only knew where the power of the church resides, si ellos supieran dónde resta el poder de la iglesia, that if she had known that by preaching the truth, si ella hubiera sabido que si ella hubiera predicado la verdad, therein lies the power unto the gospel. que ahí es donde se encontraba el poder del evangelio. John chapter 1 verse 1 says, El libro de Juan capítulo 1 versículo 1 dice: in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. He was with God in the beginning. Este era en el principio con Dios. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. In him was life, and that life was the light of men. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. The light shines in the darkness, but the darkness has not yet understood it. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. How powerful is that? ¡Qué poderoso es eso! The Lord is essentially saying that in the beginning was the Word. El Señor esencialmente está diciendo que en el comienzo estaba el verbo. But we are now seeing that when Jesus came to Calvary, Pero ahora vemos que cuando Jesús vino al Calvario,
and gave us the gospel. y nos dio el Evangelio. The gospel that restored the truth. El Evangelio que restauró la verdad. It was a very profound heavenly event. Fue un evento celestial muy profundo. Because that truth Porque esa verdad is what set the church free from death. fue lo que liberó a la iglesia de la muerte. Because when mankind fell, darkness beclouded the earth, covered the earth. You see that? Porque cuando la humanidad cayó, entonces la oscuridad cubrió la tierra. There was no hope No había esperanza until the Lord thought of a redemptive plan, redemption. hasta que el Señor trajo un plan de redención The gospel of light. Because it says, del Evangelio de la luz, porque dice, in the beginning was the word. en el principio era el verbo, And he says that that word was with God. y dice que ese verbo estaba con Dios, And the word was God. y el verbo era Dios, And he was with God in the beginning. y él estaba con Dios desde el principio, And through him all things were created. y por medio de él todas las cosas fueron creadas. And it says, nothing without him, nothing was made that has been made. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. In him was life. En él estaba la vida, And that life was the light of men. Look at this now. y esa luz era la luz de los hombres. Ahora vamos a mirar esto. We say the truth is what shed light. Dijimos que la verdad fue lo que trajo la luz Upon the face of the earth. hacia la faz de la tierra. But now it's amazing that that light actually brought life. Pero es sorprendente que esa luz trajo vida. Do you now see the power of the gospel of the truth? Ahora pueden ver el poder del Evangelio de la verdad. If only the pastors would have understood this, Si los pastores hubieran podido entender esto, they would have preached the truth and only the truth alone. ellos hubieran predicado únicamente la verdad. Because he says that that gospel of truth, Porque dice que ese Evangelio de la verdad, which translated into light, which brought light que trajo luz upon the face of humanity, sobre la humanidad, is actually the gospel of life. es el Evangelio de la vida. And that is absolutely very consistent Y eso es muy consistente with the fact that only that truth con el hecho que solamente esa verdad that Jesus embedded on the cross at Calvary que Jesús dejó en la cruz en el Calvario, indeed set us free from death. que nos liberó de la muerte. So in fact, that truth became the vehicle that brought life. Entonces esa verdad fue el instrumento que nos trajo vida. So the church today Entonces la iglesia hoy is groping in darkness está sumergida en la oscuridad, just because they understand not the basics of the gospel that was handed down. porque no entienden lo básico del evangelio que les fue entregado, The basic foundation la fundación básica of the gospel that was given to the church del evangelio que se le fue dado a la iglesia at Calvary en el Calvario. was not prosperity, No fue la prosperidad,
It was not anything else that you see being propagated today in Christian television on TV. No es nada lo que usted ve en la televisión cristiana hoy. The basic foundation La fundación básica of the gospel that Jesus handed down to the church del evangelio que Jesús le dejó a la iglesia at Calvary was the truth. en el Calvario fue la verdad. That when you preach the truth shall set men free. Que cuando usted predique la verdad va a traer libertad a los hombres. The truth shall set them free. La verdad os hará libres. So now I understand Entonces ahora yo entiendo, that if you're going to say that the difference si tú vas a decir que la diferencia between the church, entre la iglesia, the elect of God, and the world, los electos de Dios y el mundo, the other religions plus the world, las otras religiones y el mundo, is because the church has life and life eternal. es porque la iglesia tiene vida y vida eterna. Now I understand that that difference is based on one thing, that the church walks in the truth. Y esa diferencia es que la iglesia ande en la verdad. So the church and the world became one. Entonces la iglesia y el mundo se convirtieron en uno. They became one, or they become one when the truth is distorted. Entonces ellos se convierten uno cuando la verdad es distorsionada. That if the church will walk in the truth, Que si la iglesia caminara en la verdad, that she will always shine the light. que ella siempre va a brillar con la luz. And so that means the church was originally intended to preach only Christ Jesus. Entonces eso quiere decir que originalmente la iglesia estaba destinada solamente a predicar a Cristo Jesús. Because then now we know that Porque ahora sabemos He is the Spirit of truth. que Él es el Espíritu de la verdad. So we were supposed to preach only Christ Jesus. Entonces nosotros estábamos supuestos a predicar solamente a Cristo Jesús. That therein is embedded the power unto the gospel, Y ahí es donde se encuentra el poder del Evangelio, the life unto the gospel, la vida del Evangelio, the life unto the church, la vida a la iglesia, the power unto the church, el poder para la iglesia, the blessings unto the gospel, las bendiciones del Evangelio, the blessings unto humanity, unto the church. las bendiciones a la humanidad, las bendiciones para la iglesia. But how do you preach Christ? Pero ¿cómo se predica de Cristo? You can only preach Christ Solamente puedes predicar de Cristo because He's glorious. porque Él es glorioso. The only way to preach Christ La única forma de predicar de Cristo is by preaching the light of Christ. es predicando sobre la luz de Cristo. Why would you say so? ¿Por qué dices eso? Because this world is dark. You see that? Porque este mundo es oscuro. ¿Pueden ver eso? So by preaching Christ, Entonces, por predicar de Cristo, we essentially are supposed to anchor ourselves nosotros estamos supuestos a tener nuestro fundamento on the light that Christ brought, en la luz que trajo Cristo, the light of Christ, la luz de Cristo, that the dark world may see the wonderful light. que este mundo oscuro pueda ver esta luz maravillosa. Essentially, the gospel of the truth is the word. Esencialmente,
El evangelio de la verdad es la palabra. The gospel of God. You see that? El evangelio de Dios. ¿Pueden ver eso? Let us prepare, for the kingdom of God is coming. Vamos a prepararnos porque el reino de Dios viene. So the gospel of the truth that the church should have been preaching today Entonces el evangelio de la verdad que la iglesia debió estar predicando hoy should have been debió haber sido the word, the gospel of the word. el evangelio de la palabra, Not to manipulate the word and preach the gospel of prosperity. no para manipular la palabra y predicar el evangelio de la prosperidad, The gospel of other things. el evangelio de otras cosas, Because we see that it is the word porque podemos ver que es la palabra that embodied the light, que llevaba la luz, the life, la vida and the gospel of truth. y el evangelio de la verdad. So, by departing from the gospel of light, Entonces, al haberse separado la iglesia del evangelio de la luz, the church essentially departed from the Lord. la iglesia esencialmente se separó del Señor. And that is absolutely true today. Y eso es absolutamente la verdad de hoy. If you look at the condition of the church today, Si tú miras la condición de la iglesia hoy, you look at the sin in the church, all the aspects of decay in the church. si tú miras el pecado en la iglesia, todos los aspectos de decadencia en la iglesia hoy. 1 Corinthians chapter 15. Primero de Corintios capítulo 15, Hallelujah. Verse 48 on, it says, versículo 48 en adelante. Now those who are made of the dust are like him who was first made of the dust, the earthly minded. And as is the man from heaven, so also are those who are of heaven, heavenly minded. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. You see that? And he says, just as we have borne the image of the man of the dust, so shall we, and so let us also bear the image of the man of the heaven. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. You see, it's talking about a transition Está hablando de una transición from the moment of decay. desde el momento de pecado. It's talking about when this wonderful gospel of the truth Está hablando acerca de cuando este hermoso evangelio de la verdad, was finally received, finally arrived, inaugurated. You see that? cuando finalmente llegó. He said there became a major shift, a major transition from the earthly minded Una transición de la mente terrenal, from the man of the dust, del hombre del polvo from humanity of the dust, de la humanidad, to become now heavenly minded. para ahora poner sus pensamientos en las cosas celestiales. The man of heaven, El hombre del cielo, minded heaven. You see, to follow after he that came from heaven, the man from heaven. para ahora empezar a seguir al hombre que vino del cielo. And he says on and on, verse 49, verse 50 rather. Y el versículo 50 dice, But I tell you this, brethren, now he talks about the rapture. pero esto digo, hermanos. Ahora aquí empieza a hablar acerca del rapto. But I tell you this, brethren, flesh and blood cannot become partakers of eternal salvation. He's talking about eternal salvation, not temporary. You see that?
of today. You say, I tell you the truth, that flesh and blood cannot become partakers of eternal salvation and inherit or share in the kingdom of God. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. You see how powerful it is. ¿Ven qué poderoso es? That's why I said, if the truth Por eso yo dije, sí, la verdad that the Lord handed down to the church que el Señor le dio a la iglesia, essentially esencialmente denotes the light, the gospel of light he gave the church. demarca el evangelio de la luz que Él le dio a la iglesia To remove darkness from the church. para quitar la oscuridad de la iglesia. And we found out that that light is actually the word. Y nos dimos cuenta que esa luz es el verbo, The word which gives life. el verbo o la palabra que nos da vida. You see that? Which became the light unto men. Él se convirtió en la luz para la humanidad. Because he says here now, he says that the flesh and blood cannot be partakers of that kingdom. Y aquí nos dice que la carne y la sangre no pueden heredar ese reino, Because say, the gospel of the truth porque el evangelio de la verdad is the light of Christ. es la luz de Cristo And it's the life of Christ given to the church. y es la vida de Cristo que se le ha dado a la iglesia By the blood of Calvary, right? por la sangre que fue derramada en el Calvario, Which essentially is the life of God. que esencialmente es la vida de Dios, The eternal life. la vida eterna, So you can be restored back para que podamos ser restaurados to the image and likeness of God, the eternal image. a la imagen y semejanza de Dios, la imagen eterna, Because it became the gospel of immortality. se convirtió en el evangelio de la inmortalidad. So you begin to see that in this message today, Entonces empiezan a ver que en este mensaje de hoy I am essentially talking about the restoration of the gospel of the truth in the church. estoy esencialmente hablando de la restauración del evangelio de la verdad en la iglesia, That the truth actually is life unto the church. que la verdad es la vida de la iglesia. So if the pastors were to understand this, then all of them would have to change direction and all of them would turn and return. It's a total 180-degree turn, right? And head back towards the truth from which they departed. You see that? Entonces los pastores tendrían que dar una vuelta de 180 grados y regresar a la verdad de la cual se alejaron. And he says on and says, take notice when he talk about the coming of the Messiah now. This is very critical. Aquí está hablando acerca de la venida del Mesías. Esto es muy crítico. The coming of the Messiah. He says, take notice, I tell you a mystery, a secret truth. Primero de Corintios, capítulo 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. That's so powerful. Eso es tan poderoso. When it comes to the rapture, Cuando él habla del rapto, now he embeds it on the truth. él habla acerca de la verdad. And he says, a secret truth. La Biblia amplificada dice una verdad secreta. Could that be the reason why the church is now lost? ¿Será esa la razón por la cual la iglesia ahora está perdida? Because now he says, a secret truth. Porque ahora dice un secreto verdadero. Which means you'd really have to be tight, walk tight Eso quiere decir que ahora tiene que caminar muy cercano with the Lord, with the Holy Spirit, con el Señor, con el Espíritu Santo, to be able to be unveiled to
that secret of God, secret truth, right? Because it says, para poder entender ese secreto verdadero. take notice when it comes to the rapture, the coming of the Messiah. Fíjense que cuando se trata de la venida del Mesías, Take notice, I tell you a mystery, a secret truth. dice, yo les digo un misterio, un secreto verdadero. So now the truth becomes a secret. Entonces ahora la verdad se convierte en el secreto. You see that? So I'm beginning to understand that this truth is actually also somehow hidden. Entonces estoy empezando a entender que esta verdad está como casi escondida. It's not apparent, precious people. No es aparente, pueblo precioso. It is hidden to the church, to the eyes of men. Está escondida a la iglesia, está escondida a los ojos de los hombres. And so, I can already see those who walk in the truth, where they walk. Y yo ya puedo ver aquellos que caminan en la verdad, a dónde caminan. I can see that they walk Puedo ver que ellos caminan en Isaiah 35, verses 8 and 9. Isaías 35, versículo 8 y 9. And there shall be a highway right before the Messiah comes. Y habrá un camino antes de que venga el Mesías. The highway, the way that John the Baptist proclaims. El camino que estaba proclamando Juan el Bautista. You see that? The way that the spirit of John the Baptist proclaims. De la forma que el espíritu de Juan Bautista estaba proclamando. He says, there shall be a highway, and it shall be called the way of holiness. The highway of holiness. And he says, it shall be only for those who walk in that way, meaning not for all. You see that? And he says, the ransomed of the Lord, the covenanted, the redeemed of the Lord, only they shall walk there. And he says, the ferocious beasts that you see devouring the church today will not touch those walking on the highway of holiness, right? Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. I'm talking about the ferocious beast of deception. Yo estoy hablando de esas bestias feroces de la decepción. I'm talking about the ferocious beast of HIV/AIDS. Estoy hablando de las bestias feroces de la SIDA. You can use this as a barometric test, as a barometer to test whether the church is surely walking in the highway of holiness. Usted puede usar esto para chequear a ver si la iglesia está caminando en la autopista de la santidad. Whether the church is surely walking the way of the truth. Si la iglesia está caminando en el camino de la verdad. Take notice, I tell you a mystery. It is mysterious, this truth. A secret truth, an event decreed by the hidden purpose and counsel, purpose or counsel of God. We shall not all fall asleep in death, but we shall all be changed, transformed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the sound of the last trumpet call, for a trumpet will sound, the trumpet, and the dead in Christ will be raised imperishable, free and immune from decay. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51 en adelante. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos,
a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. I can also almost see Yo también puedo ver donde where the elect of God los elegidos de Dios, who preach the gospel of the truth, los que predican el evangelio de la verdad, they are the same people who are walking through the narrow gate. ellos son las mismas personas que están caminando por la puerta angosta That Matthew celebrates. que el libro de Mateo celebra. You remember the narrow gate? Enter through the narrow gate, because broad is the road that leads to destruction, and narrow is the gate that leads where? To eternal life. And then he says, for many will walk into the broad way. And then he says this. He says very clearly that, that you have to find it first. Mateo 7, versículo 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Meaning it's a secret truth. Quiere decir que es una verdad que está en secreto. You have to find it first before you walk in that way. Tiene que encontrarla primero antes de empezar a caminarla. That the lamp of God, the light of God, Que la lámpara de Dios, que la luz de Dios, that the gospel lights in our lives, in the church, que el Evangelio ilumina nuestras vidas en la iglesia. the gospel of truth lights the lamp of God in our hearts. El Evangelio de la verdad ilumina la lámpara de Dios en nuestros corazones. That is the lamp you see the 10 virgins carrying, spotting. Esas son las lámparas que las 10 vírgenes están cargando. And especially I'm talking about the 5 wise virgins. Y estoy hablando específicamente acerca de las 5 vírgenes sabias. When the Lord brings the gospel of the truth, when He brought the gospel of the truth, Cuando el Señor trajo el Evangelio de la verdad, it brought the light of Christ to the church. trajo la luz de Cristo hacia la iglesia. But now, we see again that darkness has entered a second time. Pero ahora vemos que la oscuridad ha entrado por segunda vez. This time right into the interior chambers of the sanctuary of the Lord. Esta vez en las recámaras interiores del santuario del Señor. And that can only mean Y eso significa que that the gospel of the truth, which is the light, el Evangelio de la verdad, que es la luz, has ceased to be preached in the church. ha dejado de ser predicado en la The iglesia. Lord essentially is saying that, look, I am rekindling the lamp in the house. El Señor está diciendo que Él está prendiendo la lámpara de nuevo en su casa. I have done a miracle now. Yo he hecho un milagro ahora. There is a new oil now. Ahora hay un nuevo aceite. And this oil is the Holy Spirit at this hour. Y ese aceite es el Espíritu Santo. He is the Spirit of the truth. Él es el Espíritu y Él es la verdad. But we've seen it very clearly from Hebrews chapter 10, verses 26 to 31. Vemos en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31, That the Holy Spirit is indeed the Spirit of the truth. que el Espíritu Santo ciertamente es el Espíritu de verdad. The Lord is restoring the message of the truth. El Señor está restaurando el mensaje de la verdad. The Lord had already promised in Amos chapter 8, verses 11 to 12, El Señor ya había prometido en el libro de Amos,
capítulo 8, versículo 11 y 12. But the days are coming when I'll bring a famine into the land. A famine not for bread, and a thirst not for water, drinking water, but a famine for hearing the words of the Lord. And he says, out of that famine, men will stagger from north to east, from sea to sea, which means haphazardly. He aquí vienen días, dice Jehová del Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Now you see, that is the famine for the truth. Esa es la hambruna que tienen de oír la verdad. Because solamente, only the truth can indeed bring eternal life to the church. Porque solamente la verdad puede traer vida eterna a la iglesia. How is it that you see many pastors preaching a deceptive gospel and they still think it's the truth? ¿Cómo es que los pastores de hoy pueden predicar un evangelio deceptivo y piensan que es un evangelio verdadero? So the church now needs to get her way back to the truth. Only the truth will set the church free. Entonces la iglesia tiene que estar predicando la verdad. Solamente la verdad la va a liberar. And only the truth has power to nullify the decay in the church. Solamente la verdad tiene el poder de sacar el pecado de la iglesia. When you see the church in sexual sin, Cuando tú miras la iglesia en pecado sexual, then that church for sure is walking in darkness. entonces de seguro esa iglesia está caminando en oscuridad. When you see the church in deception and lies, for sure that church is walking in darkness. Cuando tú miras la iglesia caminando en decepción y en mentiras, de seguro esa iglesia está en la oscuridad. So, I see the role of the Holy Spirit here. Entonces yo veo el papel del Espíritu Santo aquí, Because we see that the Holy Spirit is the driving force. porque el Espíritu Santo es la fuerza impulsadora, Is the enabling power es el poder capacitador that can keep the lamps of the church burning, the lamp in the house. que puede mantener las lámparas de la iglesia encendidas. The lamp in your heart burning, the Holy Spirit of the Lord. El Espíritu Santo puede mantener las lámparas de tu corazón encendidas. It's very, very important that the church returns to light. To light, the light of Christ. Es muy, muy importante que la iglesia regrese a la luz de Cristo. Without the light of Christ, the church is lost. Sin la luz de Cristo, la iglesia está perdida. The Lord is saying, live your lives holy, El Señor está diciendo, vivan sus vidas en santidad. and that holiness Y esa santidad has the capacity to draw people to Christ. va a tener la capacidad de atraer a la gente a Cristo. It is true today. Es cierto hoy. It is true that everybody is running up and down in hot pursuit of the truth. Es cierto que la gente hoy anda arriba y abajo buscando la verdad, That you may also talk to them, preach them about this truth. para que ustedes les prediquen, les digan de esta verdad. So all we need to do is to get the church back to the truth. Entonces todo lo que tenemos que hacer es traer a la iglesia otra vez a la verdad. The truth that was handed down at Calvary. La verdad que fue dada en la cruz del Calvario. And then she will exude the light that is embedded in the truth. Entonces ella va a resplandecer con la luz que está en la verdad. The light of the gospel. La luz del Evangelio. The light of the word. La luz de la palabra. The light of Christ. La luz de Cristo. Deception beclouds the light of Christ. La decepción cubre la luz de Cristo.
sexual immorality beclouds the light of Christ and overshadows. El pecado sexual tapa la luz de Cristo. May the Lord bless. Que el Señor los bendiga.